Risul presenta Integrando la Industria. En la mayoría de las organizaciones industriales, los departamentos de TI y TO operan en silos o por separado. Hay poca visibilidad de lo que ocurre al otro lado del pasillo y una comprensión mínima de cómo funciona el dominio opuesto. A esto se suma que el ciclo de vida de los sistemas de TO es de 15 a 30 años o más, siendo mucho más largo que el de los sistemas de TI, que es de 3 a 5 años. Dado que los dispositivos y componentes forman parte de procesos críticos para el negocio, hay muy poco tiempo de inactividad o a menudo ninguno. No existe el martes de parches en los entornos de TO. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando la Industria, presentado por Risul. Y precisamente para hablarnos de este tema, nos acompaña nuestro padrino de este podcast, el ingeniero José Juan Ortiz, mejor conocido como JJ, quien es consultor de ciberseguridad en Risul. Ingeniero, bienvenido a Integrando la Industria. ¿Cómo estás? Muy bien, Paco. Muchas gracias. Gracias a todos por esta invitación. Como siempre, encantado de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias a ti por acompañarnos de nuevo. Oye, ingeniero, y platícanos, ¿cómo es posible que siendo algo tan importante la comunión entre las tecnologías de la información y las tecnologías de la operación, sobre todo hoy en día, sigue ocurriendo esta separación casi como de poderes, ¿no? ¿Por qué crees que se da? ¿Es algo natural o es algo que a lo mejor apenas nos está cayendo el 20? Así es, Paco. Esto es muy natural. De hecho, pues desde tiempos inmemoriales, ¿no? La gente de IT con la gente de UT siempre han tenido esta como guerra, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Hay una separación muy marcada y esto es básicamente porque son mundos que técnicamente son opuestos y pues no hablan el mismo idioma y luego suelen no entenderse. Pero como bien mencionas, hoy en día es de mucha utilidad que estos mundos empiecen a tener una convergencia, sobre todo pues con lo que acabamos de pasar o seguimos pasando más bien esta pandemia, que nos ha orillado pues a estar trabajando mucho más de la mano entre ambos departamentos, ¿no? Entonces, aquí en Risul hemos visto cómo a lo largo del tiempo que hemos ido trabajando con ambos mundos, sí se han ido conjuntando un poco más. Incluso ha habido empresas que crean departamentos de operativos que a lo mejor dependen de IT o viceversa, ¿no? Ya se está empezando a dar. Sí. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero afortunadamente estamos viendo que cada vez son más empresas las que se animan a empezar a juntar estos dos mundos, estos dos equipos, para que pues exista esta convergencia y esta buena comunicación, ¿no? Y pensando en aquellas personas que apenas estamos comenzando a introducirnos en estos ámbitos de las tecnologías operativas o de información, ¿cómo es posible que llegue esta nueva cultura, este nuevo pensamiento, que nos caiga el 20 en la industria, de la importancia de unificar estos esfuerzos o de estas tecnologías? Mira, es muy clave lo que acabas de comentar, Paco, la parte cultural. Yo siento que muchas veces la persona que está en IT no se pone en los zapatos de la gente de UT y viceversa. Tenemos una cultura como de, bueno, pues yo voy a ver ahora es que para mi rancho, ¿no? Yo me encargo de lo mío. Así es, yo me voy a encargar de mi mundo, esto es lo mío, y pues ya lo tuyo pues no me interesa tanto, ¿no? Hay muchas ocasiones en las que el personal de UT, sí, por la operación, pues le tiene que pedir apoyo a la gente de tecnologías de la información. Y entonces ellos pues sí, apoyan, pero dicen, bueno, yo llego hasta aquí, y luego hay un mundo como gris, en el que no se sabe quién va a tomar las riendas de esa parte. Queda en el limbo. Exactamente, porque los de IT dicen, eso es de ellos. Y los de OT dicen, no, pues es que eso es de sistemas. Entonces queda una línea bien marcada y queda un tramo muy marcado, que es ahí un área gris, como un limbo, como bien mencionas. Entonces esta parte definitivamente tiene mucho que ver con este chip cultural que traemos, ¿no? Esa competencia eterna que siempre vemos entre la gente operativa de OT contra la gente de tecnologías de la información o de IT. Y es que algunos me comentan que, a ver si entendimos bien, al hablar de redes y sistemas de seguridad de la misma, ¿no tendría que ser las tecnologías de la información quienes deberían de dominar toda la red? Técnicamente sí, pero funcionalmente
No, aquí es un mix, Paco. Déjame explicarte por qué. Al hablar de un tema tan sencillo como el SLA, ¿no? El tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta, por ejemplo, para un tema crítico, así de severidad crítica, en el área de IT, el tiempo máximo, digamos así, de solución es de 4 horas, siendo aceptable. Vamos a suponer que se va el correo electrónico, ¿no? Aquí en Rizur. Y en Rizur nos podemos quedar sin correo hasta 4 horas, y si nuestros compañeros de sistema lo resuelven en ese tiempo, es aceptable. Los SLA se están cumpliendo. Y volteamos a ver los SLAs de la gente operativa, y tú le dices a alguien de la planta que le vas a dejar parada su línea de producción por 4 horas, no, cállate, o sea, sí, claro. Eso es imposible. Entonces, desde un tema tan, si lo podemos llamar tan sencillo, tan simple como los tiempos de respuesta, pues de ahí empieza a girar todo, ¿no? Es por eso que sigue existiendo esta separación, ¿no? Si vemos este punto, nada más con este punto ya nos podemos dar cuenta el por qué, ¿no? El por qué existe esta separación. Ahora bien, desde esta perspectiva, si Sistemas toma el control, por ejemplo, de la red de la planta, Sistemas va a decir, bueno, si se te va la red a ti, planta, yo tengo hasta 4 horas para resolverlo, ¿no? Y para ellos estaría bien. Pero volvemos a lo mismo, el de la planta te va a decir, claro que no, yo necesito que me lo resuelvas en mi SLA, que es de máximo 14 minutos. Entonces, ahí es donde dice el de Sistemas, bueno, pues yo no tengo la capacidad en manos para ir a resolver a la planta un problema en menos de 14 minutos. Y ahí es donde empieza, ¿no? Sí, esto es un ir y venir. Qué buen punto acabas de mencionar, porque entonces esto podría decirse que como punto principal y que los hace diferentes son las prioridades de cada quien. Así es, efectivamente. O sea, las prioridades para el personal de sistemas son unas y para la gente operativa son otras. Por ejemplo, vamos a hablar desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Que tú sabes que es mi campo fuerte. Cuando hablamos de la seguridad de los datos, sistemas, lo primero que ellos requieren es tener confidencialidad en los datos. Ya la disponibilidad, ellos la dejan al último. Pero lo primero que ellos están buscando es tener confidencialidad en los datos, ¿sí? Que la información no esté en riesgo. Así es. Después volteamos a la parte de ciberseguridad en la planta, y ellos no es lo que buscan en primer lugar. Lo que se busca en la planta, la necesidad principal de la planta es la disponibilidad de los dispositivos para que obviamente los datos puedan fluir. Y ya la parte de seguridad, la confidencialidad la dejan hasta el final. Entonces, desde esa perspectiva, ¿okay? podemos ver que las necesidades son muy diferentes unas de otras. Y es por eso también que este choque se da de forma continua, ¿no? Porque llega el de IT con el de la planta y le dice, oye, pues yo no puedo ayudarte en tu red porque para empezar no la tienes asegurada, ¿no? No tienes un firewall, no tienes algo para que te ayude a protegerla. Y entonces el de sistemas le dice, el de OT le dice, pero eso a mí no me importa, o sea, yo quiero que haya comunicación. Y eso es todo, yo quiero que se comuniquen unos con otros y bye. Entonces, desde esos dos puntos de vista muy diferentes, es donde siguen esos choques constantes hoy en día en todas las plantas, ¿no? Ingeniero, imaginemos el panorama en donde al director de la empresa, de alguna manera ya nos cayó el 20 de la importancia de fusionar estas áreas. ¿Y cuál entonces sería los pasos a seguir para poder hacer esta mancuerna de equipos? Mira, existen diferentes normativas desde el punto de vista de la ciberseguridad para la parte operativa, ¿no? Una de ellas es la normativa NIST, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice la NIST? Que yo no puedo proteger algo si yo no conozco lo que tengo. Entonces, lo primero que debe hacer un director de una planta es decir, ¿qué tengo conectado en mi red? ¿O qué tengo conectado en mi planta? La parte del descubrimiento de todos los dispositivos que yo tengo, ¿no? Ahora sí que el conocimiento es poder. Y si yo no conozco lo que tengo, pues difícilmente lo voy a poder proteger o difícilmente lo voy a poder comunicar. Entonces ese es el primer paso. ¿Cómo lo hacen? Existen herramientas de visibilidad que nosotros incluso en Rizur manejamos. Existen estas herramientas que me permiten tener una visibilidad completa de todos los dispositivos que tengo en mi red y que incluso me dice si esos dispositivos tienen algunas vulnerabilidades. Porque hoy en día, Paco, eso se ha vuelto
algo vital. Sí. La pandemia nos ha venido a cambiar totalmente la forma de trabajar, ¿no? Si yo te decía hace 8 años que necesitábamos conectarnos a la planta de forma remota, todos me iban a decir que estaba loco. Y la pandemia lo vino a acelerar, ¿no? Entonces, volvemos al primer paso, que es la visualización, ¿sí? ¿Cómo voy a saber yo a qué me voy a conectar, a quién le voy a dar permisos, cómo lo voy a proteger, si tiene o no tiene vulnerabilidades, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo voy a hacer si no sé lo que tengo? Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso es generar ahora sí una estrategia de comunicación. Y esta estrategia es muy recomendable que se haga entre ambos mundos, entre la gente de OT con la gente de IT. ¿Para qué? Para que desde ambos puntos de vista se tome un enfoque global. A final de cuentas, la necesidad de la empresa es la misma, de la empresa en general. No importa si estás en la planta o si estás en sistemas. El objetivo de tu empleador o de la empresa para la que trabajas es el mismo. Y bajo ese objetivo tenemos que, obviamente los tenemos que cumplir, y entonces tenemos que empezar a compaginarnos y a trabajar de la mano, ¿no? A tener empatía, ponernos en los zapatos del otro. Yo te lo puedo decir porque yo vengo del ambiente de sistemas, duré muchos años en el ambiente de sistemas. Y entonces para mí sí fue a veces un poquito complicado ese cambio del chip y poder entender a la gente operativa. Sí, obviamente se puede, es posible, se batalla, pero es posible. Y ese es nuestro segundo paso, ¿no? Comenzar a hacer esta estrategia de comunicación. Y el tercer paso, ya para finalizar, es la detección, ¿no? ¿La detección de qué? Pues detección de vulnerabilidades, detección de algunos problemas que yo pueda tener de comunicación en la red, etcétera. La normativa NIST me da estos pasos principales, ¿no? Esto es lo que puede hacer, por ejemplo, un director que nos esté escuchando y diga, oye, ¿cómo hago para poder empezar? Pues definitivamente podemos empezar con las normativas. La NIST, por ejemplo, nos dice que hagamos esto y eso es algo que podemos seguir. Entonces podemos decir que ese es el paso a paso a seguir, Así en tres puntos. Así es, efectivamente. ¿Puedes compartirnos alguna experiencia de éxito, por ejemplo, en donde se haya utilizado o seguido estos pasos y que hoy en día hayan tenido pues buenos resultados? Sí, claro, te puedo compartir. Hay varios de nuestros clientes que obviamente por cuestiones de seguridad no los Sí. puedo mencionar, pero hay varios de nuestros clientes que nosotros hemos visto cómo a lo largo del tiempo ellos estaban totalmente separados, ¿no? Sus equipos de OT y de IT, aislados unos de otros. ¿Podemos saber qué tipo de industria era, al menos? Eran industrias alimenticias principalmente. Ah, ya. Sí. Entonces, tenían esta separación muy marcada. La cosa fue que después, en ese caso de un ataque, tuvieron ahora sí o sí que... Hubo un ciberataque. amalgamar. Así es, hubo un ciberataque. Entonces tuvieron que crear una amalgama. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué daños sufrieron de ese ciberataque? Paro de la planta. Paro de la planta. Paro de la planta, e incluso la infección de otras plantas en otros lugares del mundo. De y plano. por su red, infectaron las plantas en México. O sea, fue un problema internacional. Fue un problema global, así es. Entonces, que les afectó durísimo y, digo, en una de las veces fueron más o menos 3 semanas las que quedaron fuera de línea totalmente desconectadas. Caray. 3 semanas. Imagínate. Eso en costos, imagínate. No, en costos fueron pérdidas millonarias. Sí. Entonces, yo siempre creo que en el podcast anterior yo les comentaba, Ujú. es la inversión de la parte de ciberseguridad es así, si lo comparas contra Con un lo- posible ataque, ¿no? Las consecuencias de un posible ciberataque. Entonces, a ellos les pasó. ¿Y qué fue lo que hicieron? Definitivamente crearon un equipo, fíjate, crearon una nueva área integrada por personal de IT y de OT, de Internet of Things o de Industria 4.0, de transformación digital, o pongámosle el nombre que queramos, ¿no? Pero ese nuevo equipo se empezó a conformar a raíz de cuestiones de ciberseguridad. Y entonces comenzaron a trabajar, ahora sí en conjunto, era un equipo autónomo totalmente, ya no dependían ni de IT ni de OT, y estaba conformado por personal de ambos mundos. Entonces, nosotros aquí en Rizul lo hemos visto, incluso algunos de estos clientes nosotros les ayudamos para que lo pudieran lograr. Pues digo, gracias a nuestro expertise, gracias a nuestro portafolio de soluciones que también manejamos, digo, les ayudan bastante. Y entonces, pues así es como estas industrias han podido llegar a ese punto, ¿no? El punto que queremos, que es que trabajen de la mano IT y OT.
Oye, ingeniero, pues la verdad estos temas, además de interesantes, son necesarios para saber y actuar antes de que ocurra algún problema en nuestra empresa. Así es. ¿Podríamos contar contigo en un siguiente capítulo y poder platicar más de esto? Con todo gusto, Paco, sabes que es un placer para mí, pero ¿por qué no mejor le pido también a alguien de Cisco que nos acompañe y nos pueda platicar también de las soluciones que estamos compaginando hoy en día entre Cisco y Risul? Hay una solución, ves hace un momentito que me preguntabas de los pasos, te comentaba de una herramienta que es de visualización. Pues Cisco tiene una herramienta que nos permite detectar todo lo que tenemos conectado a nuestra red y qué vulnerabilidades tienen, ¿no? Es una solución bastante padre. Ay, pues danos un adelantito. Pues mira, te platico un poquito de cómo trabajas una aplicación que se llama Cybervision. Ok. Esta aplicación nada más la montamos en un servidor, la conectamos ahí en la red para que pueda escuchar tráfico y comienza a detectar todos los dispositivos que tenemos en nuestra red, ¿no? De entrada, como te decía hace un rato, ¿no? El conocimiento es poder. Y ya yo puedo saber exactamente qué dispositivos tengo conectados en mi red, la información total de cada uno de esos dispositivos, o sea, por ejemplo, si es un PLC, de qué marca es, su firmware, su IP, su MAC address, etcétera, ¿no? Toda la información. Y además de eso, si tiene alguna vulnerabilidad. Entonces, imagínate la cantidad de información tan valiosa que podemos obtener a través de Cisco Cybervision. Y de eso puedo invitar a alguien de Cisco para que nos acompañe y nos dé más información de eso. Excelente, pues ya lo saben, amigos, una primicia aquí en Integrando la Industria. Ingeniero JJ, muchas gracias por compartirnosla. Gracias, Paco. ¿Algo más que desees agregar antes de despedirnos? Pues nada, Paco, nada más comentarle a toda la gente que nos hace favor de vernos que este mes de marzo es el mes de la ciberseguridad en Risul y vamos a tener varios eventos durante todo este mes. Los invitamos a los webinars que vamos a estar transmitiendo el día 17 y 24 de marzo en punto de las 10 de la mañana. Y también los invitamos a que ingresen a la consultoría técnica de ciberseguridad que, pues bueno, voy a estar yo también impartiendo. Los invitamos a todos a que a partir de ya puedan entrar a la página de Risul, puedan agendar su consultoría técnica con un servidor o con alguno de mis compañeros especialistas de redes y con todo gusto por ahí vamos a estar resolviendo todas las dudas que tengan de estos temas de ciberseguridad. Esperemos que nos acompañen durante estos eventos. Excelente, ingeniero José Juan Ortiz, consultor de ciberseguridad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Paco, por invitarme. Siempre es un placer. Gracias a todos. Amigos, compártanos sus dudas y comentarios al correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Los esperamos cada viernes en nuestro siguiente podcast presentado por Risul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Risul presenta Integrando la Industria.